Luego que el gobierno de Lula decidiera apoyar la posición de Sudáfrica de investigar a Israel por el genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, la sociedad brasileña fue sorprendida por la Confederación Brasileña de Israel, que, en una posición abusiva, solicitó el arresto del periodista Breno Altman por sus justas críticas al gobierno israelí, por su brutal agresión contra los palestinos en Gaza. La acción de esta confederación choca directamente con la posición del gobierno Lula, pero también constituye una intromisión inaceptable en los asuntos internos de la sociedad brasileña, que busca silenciar su voz y sus profesionales, garantizada por la libertad de expresión, consagrada en la Constitución brasileña. Vale recordar que desde el año 1975, Brasil condena el sionismo como una práctica racista en la ONU. Esto no puede ser cuestionado por esta confederación, apoyada materialmente por supremacistas y racistas de Israel. Latitud Brasil comienza. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil de Telesur. Una gran satisfacción en este nuevo encuentro. Ahora abordando la situación de los impactos del genocidio que el Estado sionista y fascista de Israel está llevando a cabo contra los palestinos en Gaza. Sobre Gaza contra los palestinos y los impactos que está provocando en varias partes del mundo, incluso aquí, en Brasil. En Brasil, el presidente Lula ha decidido apoyar la investigación impulsada por Sudáfrica en el Consejo Internacional de Justicia. Y esto ha provocado una serie de extremos en las relaciones. Pero más que eso, se pueden considerar algunos aspectos, incluyendo abusos, porque la Confederación Israelí Brasileña está claramente interfiriendo e intimidando a personas, ciudadanos brasileños, como nuestro actual presidente, que trabaja en defensa, denunciando esta barbarie que está cometiendo allí, en Gaza, el Estado de Israel. Y nuestro invitado tiene un carácter muy especial, además de ser un periodista de gran reconocimiento y talento, director de Opera Mundi y declarado marxista. Proviene de una familia judía. De origen familiar judía. Breno Altman, muy bienvenido a Latitud Brasil. Y reciba de antemano nuestra solidaridad por la persecución que sufre de la Confederación Israelita Brasileña. Buenas noches, Breno. Buenas noches, Beto. Buenas noches a todas y a todos los que se acercan a nosotros. Es un honor estar aquí hablando con ustedes y los televidentes de Telesur. ¿Cómo llegas a esto? Decíamos la intimidación, porque la CONIP, la Confederación Israelí, ha pedido incluso su detención por su defensa de la causa palestina. Y también por denunciar al Estado de Israel, por esta barbarie que ahora denuncia toda la humanidad. No me sorprende. Creo que esta actitud era de esperarse. Este siempre ha sido el comportamiento de las entidades sionistas. El sionismo, especialmente en las últimas décadas, ha absorbido cada vez más actitudes fascistas, actitudes autoritarias. Especialmente, Beto, contra los judíos antisionistas. Porque la gran narrativa del sionismo es que el sionismo es equivalente al judaísmo y que el antisionismo es equivalente al antisionismo-semitismo, cuando los judíos aparecen y critican al Estado de Israel y al sionismo. Esta narrativa se pierde porque rompe el cristal. Si hay judíos que critican el sionismo, es señal de que el sionismo no es lo mismo que identidad judía. Ahora tenemos una situación curiosa porque inicialmente el presidente Lula incluso intentó algún tipo de diálogo con el Estado de Israel. No rompió relaciones. No parece que fuera a romper relaciones inmediatamente. No hubo señales, pero apostó y aprobó el acto de Sudáfrica de llevar a cabo una investigación sobre el genocidio perpetrado por Israel.
O que é Ahora bien, lo sorprendente es que esta organización, que cuenta con el apoyo del Estado israelí, aquí en Brasil, quiera perseguir, intimidar y silenciar a quienes denuncian el genocidio. Esto es una barbaridad, un completo abuso. ultraje, abuso completo. Partimos disso? Empecemos por este motivo. Sim, eu diria, Beto, Sí, yo diría, Beto, que el presidente Lula está en una situación delicada. Su posición histórica es de solidaridad irrestricta con el pueblo palestino durante décadas. com o povo palestino, né? Ao longo de décadas de militância. Agora, é aquela história. Esta es la historia. La situación brasileña no es fácil. El Congreso conservador, con mucha influencia religiosa, neopentecostal pro-israelí, Religiosa, neopentecostal, pró-Israel. É um governo de frente ampla. es un gobierno con un frente amplio en el que hay varios sectores que también están aliados con el sionismo, postulándose a la vicepresidencia de la República. Não é? ¿Correcto? E sempre teve ligações históricas. Tenía vínculos históricos con el sionismo en Sao Paulo. Es una situación delicada. El presidente ha sido muy firme en sus posiciones, en sus opiniones. Suas opiniões públicas. Agora, é provável que não Sin embargo, probablemente no se sienta capacitado para tomar medidas prácticas que otros países han tomado. que outros países tomaram. Mas aos poucos, Pero poco a poco el gobierno brasileño está adoptando una postura más firme, ¿no? firme, não é? Você mesmo já citou. Usted también ha citado el apoyo a la petición de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que es un paso rápido. La reciente nota aprobada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos contra la Confederación Israelí de Brasil, Brasil, por tentar censurar. por intentar censurarme a mí y a otros por criticar al sionismo y al Estado de Israel, es otro paso adelante. Entonces, poco a poco, creo que el gobierno está adoptando una postura más firme, entre otras cosas porque el régimen sionista se está atrincherando cada vez más. Agora, o que nós poderíamos Ahora bien, ¿qué podemos esperar de las malas prácticas? práticas, né? Porque alguns países Debido a que algunos países están avanzando. Irán, Yemen e incluso ahora Bélgica. agora mesmo lá na Bélgica, a província La región de Valonia han suspendido el comercio de armas con Israel. com Israel, são medidas Se trata de medidas prácticas que proporcionan aislamiento. De eso se trata, ¿no? Porque aislar económicamente a Israel podría favorecer mucho, digamos, otro escenario más positivo para la lucha palestina en la región, ¿no? mais positivo para a luta palestina na região, não? Claro, eu creio. Por supuesto, creo que las medidas del llamado movimiento de boicot a las inversiones y las sanciones, el PDS, E sanções, o BDS, Sim. Sí, toma uma tuvo una experiencia muy exitosa contra el régimen del apartheid en Sudáfrica en los años 1980. Creo que estas medidas, aunque no tuvieron un efecto inmediato, en el mediano y largo plazo, contribuirán a socavar el régimen sionista, a minar o regime sionista. Como aconteceu, repito, na África. como solo, repito, en Sudáfrica. Creo que en el escenario de las medidas que hay que adoptar para aislar aún más, para presionar al régimen sionista, para empeorarlo, Para levá-lo a beijar a lona, eu creio que essas medidas creo que estas medidas económicas y comerciales son muy importantes. são muito importantes. Ontem, por exemplo, ayer, por ejemplo, Bernie Sanders dice que no se deben enviar dólares desde Estados Unidos. Y esta es la situación en Bélgica. há essa situação da Bélgica agora. Porém, nós temos também Pero también tenemos, Breno, el caso brasileño. Me parece una exhortación total, porque la CONIP ahora quiere llenar la boca de los que piensan, su propia militancia. calar a boca de quem pensa, a sua própria militância, que é calar a boca da sociedade. Quiere llenar la boca de la sociedad brasileña, que ni siquiera podría indignarse por el genocidio que se está practicando. Praticado. Quer dizer, acho que cabe também. En otras palabras, creo que también vale la pena escribir cartas de protesta, como las de AVI y FENAG, que son muy bienvenidas, Mas alguma atitude a mais. pero también tomar algunas medidas adicionales para garantizar que CONIP no supere el límite y no ejerce influencia externa contra los derechos humanos y democráticos brasileños. Humanos e democráticos brasileiros. Não te parece? ¿No lo parece? Eu estou de pleno acordo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la resolución mencionada ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos es el primer paso, pero creo que el gobierno brasileño debería estudiar medidas más amplias para proteger la democracia y la soberanía brasileña contra este tipo de lobby Brasileira contra este tipo de lobby que o sionismo que se opone al sionismo, porque es un lobby con muchas huellas de ilegalidad. de ilegalidade.
seja a respeito da origem, Es en relación al origen de los enormes recursos financieros que se utilizan, o en la forma en el que el lobby sionista se relaciona con las instituciones brasileñas. com as instituições brasileiras. Recentemente, tem duas La semana pasada, otros ministros y jueces de los más altos tribunales de Brasil fueron invitados por la Confederación Israelita de Brasil convidados pela Confederação Israelita do Brasil e por uma ONG sionista y una ONG sionista norteamericana con una rama brasileña, una ONG llamada Stand With Us, así como por CONIP, la Confederación Israelita de Brasil y Stand With Us, invitaron a 8 ministros y jueces de los más altos tribunales del Poder Judicial brasileño en Israel, en un hotel 5 estrellas de primera clase, para escuchar exclusivamente la versión sionista de los acontecimientos en Palestina. acontecimentos na Palestina. Sendo que a justiça brasileira Sin embargo, el Poder Judicial brasileño no tiene nada que decidir sobre la Franja de Gaza. No hay influencia del Poder Judicial brasileño en la política exterior del país, que es responsabilidad exclusiva del gobierno, del Poder Ejecutivo. do Poder Executivo. Na verdade, isso não En realidad, esto no es más que un intento de soborno, uma tentativa de un intento de corromper las instituciones brasileñas. Esto es extremadamente serio. Incluso hay una denuncia presentada recientemente por el colectivo de abogados y abogados por la democracia ante el Consejo Nacional de Justicia, do Conselho Nacional de Justiça, que é o organismo que funciona en el Poder Judicial como un órgano de control interno del Poder Judicial brasileño. El colectivo de abogados y abogados por la democracia advogados e advogadas pela democracia, uma presentó una solicitud de subvención a los ministros y jueces que aceptaron la invitación de CONIP y Stand With Us. da CONIB e da Stand With Us. Eu acho que neste terreno Creo que, en este contexto de protección de la democracia brasileña, entre otras cosas, porque el sionismo es un fuerte aliado del extremista gobierno brasileño, estas medidas de contención del lobby sionista deben ser estudiadas y adoptadas con el máximo rigor. todo rigor. Estamos conversando hoy aquí en Latitud Brasil con el periodista Breno Atman, director de Opera Mundi, quien está siendo acosado y amenazado por la Confederación Israelita Brasileña por sus posiciones políticas sobre las cuales tiene todo el derecho de hablar. Tomaremos un breve descanso para luego regresar con Latitud Brasil. Estamos conversando hoy aquí en Latitud Brasil con el periodista Breno Altman, director de Opera Mundi, quien tiene una postura de denuncia del genocidio que se está practicando en Israel contra la población palestina y es víctima de detenciones, intimidaciones, persecución por parte de la Confederación Israelita Brasileña, lo que nos parece un absurdo y completo abuso, porque intimida a toda la sociedad brasileña, que por tanto no puede estar más indignada y manifestarse contra el genocidio. Pero Breno, desde los años 70, Brasil votó en la ONU considerar el sionismo como una forma de racismo. En esa famosa resolución, y a pesar de todo, la CONIB tiene una especie de margen de maniobra dentro de la sociedad brasileña, que como dijimos en su anterior respuesta, debería ser objeto de mucha preocupación por parte de las autoridades para garantizar los derechos democráticos. ¿Qué más podríamos pensar? Olha, o Brasil tem uma legislação. Miren, Brasil tiene una legislación muy permisiva con respecto a invitaciones de empresas y organizaciones privadas, E entidades de direito privado, convites a parlamentares. invitaciones a parlamentarios, miembros del gobierno y miembros del Poder Judicial. En mi opinión, es una legislación muy estricta la que permite este tipo de invitaciones. A menudo vemos este tipo de invitación. Esse tipo de convite. Membros
da Corte Suprema, Los miembros del Tribunal Supremo, los miembros del gobierno, los parlamentarios, podrán viajar invitados por alguien. Y esta invitación no es una invitación de la diplomacia, no es una invitación de instituciones internacionales, no es una invitación de empresas u organizaciones de derecho privado. Creo, por ejemplo, que la legislación brasileña debería ser rigurosa y estricta en este sentido. Integrando los tres poderes. Los miembros de los tres poderes del Estado solo pueden viajar dentro del Estado brasileño por invitación de otros países, por invitación de instituciones internacionales o por invitación de instituciones de enseñanza, instituciones públicas, en determinadas circunstancias. Sob determinadas circunstâncias. Não pode ser. No se puede descontrolar esta situación, que actualmente está abriendo todas las ventanas a este tipo de lobby, como el que lidera la Confederación Israelí de Brasil. Tipo de lobby como exercido pela Confederação Israelita do Brasil. Eu penso que isso é uma batalha. Creo que esta es una batalla fundamental para mejorar el medio ambiente. También creo que los tribunales superiores de justicia, en sus reglamentos internos, podrían adoptar medidas restrictivas para este atracón de buey, como se dice aquí en Brasil. Como se diz aqui no Brasil, limitar essa situação. Para limitar esta situación, que es una investigación. Nessa expressão farra de boi, vale a pena lembrar. Vale la pena recordar aquellas manifestaciones de derechos que vivimos para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff y apoyar a Bolsonaro, Para apoiar Bolsonaro, que traziam. muchas de las cuales enarbolaron banderas israelíes, mostrando un vínculo entre el fascismo surgido o resurgido en Brasil O reemergiu no Brasil e y esta connotación de la imagen que Israel trae al mundo, con pensamiento y acción absolutamente supremacistas, sionistas y fascistas. supremacista, sionista e fascista. Este peligro no debe subestimarse, ¿verdad? Né? De forma alguma. Absolutamente. Debemos recordar que la clave ideológica de la extrema derecha en Brasil es el choque de civilizaciones entre la civilización occidental y la civilización oriental, Oriental, na qual estão incluídos o islamismo, que incluye el Islam, el comunismo, el socialismo, el bolivarianismo, todo lo que está en contra del capitalismo o que no comparte los valores del mundo occidental y que la extrema derecha interpreta como civilización judeo-cristiana. interpreta como a civilização judaico-cristã. Então, essa chave de leitura. Así que esta lectura clave le conviene a Israel en la alegría de la corona de la extrema derecha, Carrega a bandeira de Israel. que porta la bandera israelí, la bandera de Bolsonaro, la camiseta israelí. La extrema derecha ha realizado una curiosa transición desde el siglo XX. La extrema derecha fue antisemita hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, profundamente antisemita. El antisemitismo era un activo de la ley, un activo del nazismo, un activo del fascismo. Um ativo do fascismo. Hoje, o papel do Actualmente, el papel del antisemitismo ha sido reemplazado por la islamofobia y nuevamente por el anticomunismo, aunque de manera estúpida. tosca. Então, temos que estar atentos. Entonces tenemos que estar atentos a esto, a esta clave ideológica de la extrema derecha, que lleva a vincularse con el régimen sionista. También tiene un aspecto religioso, ¿no, Beto? Porque o sionismo religioso Porque el sionismo religioso cambió la interpretación de los textos clásicos del Talmud, uno de los libros fundamentales de la religión judía. fundamentais da religião judaica. Ali no Talmud está escrito. Allí en el Talmud está escrito que los judíos solo podían regresar de la diáspora a Canaán, Palestina, que es el nombre que existe en la región desde el Imperio Romano, tras la llegada del Mesías. Solo la llegada del Mesías permitiría a los judíos regresar a Canaán y reconstruir el reino de Israel. El sionismo cambió esta interpretación, cambiando los factores. Inverteu os fatores. Qual é a inversão dos fatores? O Messias só virá. ¿Qué es la inversión de factores? El Mesías solo lo verá después de que la tierra prometida, que es Palestina, sea nuevamente ocupada por el pueblo elegido, que serán judíos o judíos, y las tierras de Israel hayan sido limpiadas de todos los malvados, los impuros, los no judíos. Solo entonces llegará Mesías. Chegará o Messias. A leitura que o fundamentalismo La lectura que el fundamentalismo neopentecostal, que es una de las bases de la extrema derecha, hace del Antiguo Testamento, es muy similar. La diferencia es que el cristianismo habla del regreso del Mesías y no de su llegada. Porque para o cristianismo
Porque para el cristianismo, Cristo obviamente era el Mesías y tendería a regresar, pero solo regresaría cuando las tierras prometidas fueran ocupadas por la comunidad elegida y purificadas de los elementos impios, de los impuros. Dos elementos ímpios, dos impuros. Por tanto, existe una conexión muy fuerte entre el sionismo religioso y el fundamentalismo neopentecostal. Entonces tenemos este elemento geopolítico y este elemento religioso que refuta en gran medida la relación entre la extrema derecha y el sionismo, porque luchan contra el sionismo, también luchan contra la extrema derecha en Brasil. Esta trama es tan peligrosa, tan siniestra, que terminaría aquí pidiéndole que reflexione sobre aquella famosa frase de Freud, cuando decidió que el sionismo se había apoderado del judaísmo, dando cuenta de esta monstruosa manipulación, cuyos resultados están a simple vista. ¿Cómo lo interpretas? No, yo creo que esa frase es verdadera. Creo que esta frase es correcta. Es un movimiento lento que comenzó a finales del siglo XIX y avanzó durante las primeras décadas del siglo XX, con un enorme apoyo del imperialismo británico y la burguesía judía, que existió en Europa y Estados Unidos. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, y el sionismo se convierte en mayoría actual y por su propio diseño ideológico, porque es una corriente racista y colonial. Conquista a la mayoría entre los judíos y empuja al judaísmo hacia una catástrofe ética, que es la que estamos viviendo, una catástrofe ética, porque cuando el judaísmo ha sufrido lo que ha sufrido históricamente, con el antisemitismo, con el holocausto, cuando en nombre del judaísmo, que es lo que ha hecho el sionismo, se asumen como muy graves prácticas que eran propias del nazismo, prácticas genocidas, desde todos los puntos de vista, pero particularmente desde el punto de vista ético. Mas particularmente do ponto de vista ético. Entonces, esta idea de que el sionismo ha secuestrado al judaísmo y ha sufrido humillación, vergüenza frente a sus valores democráticos y humanistas, esta percepción es muy correcta y nunca ha sido más evidente, en mi opinión. Breno Altman, muchas gracias por su participación aquí en Latitud Brasil. Una vez más, mi solidaridad personal, éxito en su trabajo, en sus denuncias y en su práctica periodística y política. Siempre tendremos nuestras puertas abiertas aquí en Latitud Brasil, vía Telesur. Gracias por su participación. Muchas gracias, Beto Almeida. Es un honor y placer haber recibido esta invitación y haber podido aceptarla. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil. La próxima semana estaremos de viaje, tratando de encontrar otro de los temas palpitantes que marcan la cocina brasileña. Siempre desafiante, siempre buscando nuevas interpretaciones de lo que llamamos el gigante del sur. Gran abrazo. Chao.